Vamos a volver a leer el texto que empezamos a tratar la semana pasada, que es Santiago capítulo 2, del 14 al 26. Vamos a volver a leerlo con algunas cosas que ya dijimos y terminar hoy. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice Santiago capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe o ese tipo de fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Bueno, pues estábamos viendo la fe que salva nunca está sola y decíamos que la introducción, o sea, era más el bosquejo básicamente era, Santiago habla de una fe sin obras y de una fe con obras, y dimos una introducción donde hablamos sobre todo lo que era la fe sin obras y la justificación, y yo no me voy a parar, sino que voy a intentar avanzar. Hoy vamos a ver lo segundo, sobre todo, que es la fe con obras, cuando Santiago habla de la fe con obras. Y vamos a ver primero un poco la enseñanza y luego los ejemplos que Santiago usa, porque Santiago, para explicarnos esto, usa varios ejemplos que los vamos a ver. Bien, primero entonces la enseñanza acerca de la fe con obras. Bueno, hay que decir o volver a aclarar que la justificación por la fe tiene que ver con nuestra posición, o sea, con la posición de una persona ante Dios. Cuando la Biblia habla de la justificación por la fe, está hablando de la posición que una persona tiene ante Dios. O sea, cómo se encuentra delante de Dios. Esa es la justificación por la fe. Mientras que la justificación por las obras, que es a la que Santiago se refiere, tiene que ver con la posición de una persona ante los hombres, no ante Dios. O sea, Santiago no está diciendo que uno se salva por las obras, porque él ya ha dicho, también vamos a ver en el capítulo 1, pero lo que está diciendo es que la justificación de la que Santiago habla es la posición nuestra ante los hombres. ¿Entendemos esto? O sea, cuando yo estoy justificado delante de Dios es que Dios me declara justo, lo vamos a ver, pero eso es ante Dios. Pero la justificación que Santiago habla no es la que es ante Dios, sino ante los hombres. Por eso él habla de una fe que tiene que ir acompañado de obras y que se vea. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Avanzamos? Vale. Además, Santiago ya ha mencionado en el capítulo 1 que la salvación es un don misericordioso de Dios. Él dice: toda buena dádiva y todo don perfecto, tal. Y el versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, Santiago lo que dice es que la salvación no viene por una demostración a través de las obras, sino que es un milagro, una obra de Dios. Eso es algo que la Biblia nos dice por todas partes, ¿no? La salvación es una obra exclusivamente de Dios, no nuestra, es de Dios. Nosotros sí, lo que Santiago nos dice es que tenemos que evidenciar a través de nuestras obras la fe. Vale. La fe en Dios es clave en los ejemplos que vamos a ver, ¿no? Sin fe, por ejemplo, Abraham no hubiese respondido a Dios. Lo primero que vamos a ver que se menciona en la Biblia de Abraham es la fe que él tuvo. Y sin esa fe, él no podía haber respondido a Dios. Y sin fe, Rahab, la ramera, se le llama la ramera, ¿no?, nunca habría corrido el riesgo. Él ya escondió a
a los espías, pero ella antes de esconderlos dice por qué los esconde. Porque yo he oído que Dios ha hecho esto y esto y esto, y que Dios es el Dios de verdad, el que está en los cielos, no sé qué, lo que Rahab dice, ¿no? O sea, sin esa fe, Rahab nunca hubiese escondido a los espías, pues los hubiese delatado como cualquier compatriota como ella, ¿no? Los dos ejemplos entonces demuestran que la fe y las obras no son actitudes opuestas, sino que van juntas. Esto lo mencionamos el otro día. Bien, ahora, vale, vamos a los ejemplos, porque la enseñanza ya el otro día ya la explicamos. Primero los ejemplos negativos. En el versículo 15 dice él, bueno, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos, pero no le dais las cosas que no sean necesarias, ¿de qué aprovecha? Decíamos el otro día, ¿no? ¿De qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? Bien, vemos ese ejemplo. El ejemplo no tiene forma de, no hay forma de rebatir ese ejemplo. Si cualquiera de nosotros vemos a una persona que de verdad tiene necesidad y lo único que decimos es, pues que Dios te bendiga, dice Santiago, ¿de qué aprovecha eso? Sobre todo, ¿de qué le aprovecha a esa persona? ¿No? Porque a mí, pues, en un momento dado sí me puede aprovechar. Yo le he deseado que Dios lo bendiga, pero a esa persona, ¿de qué le aprovecha? Pues de nada o de poco, ¿no? Bien, pero alguien puede decir, ¿no? Bueno, pero ¿cómo lo ayudo si no tengo cómo hacerlo? Porque yo podría decir, no, bueno, la Biblia me está diciendo esto aquí, que lo tengo que ayudar, pero si yo no puedo hacerlo, ¿qué? Si yo no estoy en condiciones de ayudar a esa persona, si no casi estoy para que me ayuden a mí, ¿cómo ayudo yo a esa persona? ¿No? Bien, no es el ejemplo que Santiago usa. Si eso fuera así, el ejemplo no tendría validez ninguna. O sea, si eso fuera posible, las palabras de Santiago serían vacías, porque no tendrían argumento ninguno. Bien, pero vamos a ver por qué no son vacías. Cuando Santiago dice, le decís, id en paz, eso era la manera habitual de despedir a una persona de aquel entonces. Es como cuando hoy, pues equivale al hoy que tú dices, Señor te bendiga. Pues antes se decía id en paz, que la palabra paz lo usaban ellos mucho, que la palabra shalom, ¿no? Bien. Calentaos y saciaos, esos dos verbos en el original, a ver, déjame explicar algo. Cuando se ven los tiempos de los verbos en griego y las desinencias, que son el final de los verbos, ¿no? para determinar qué tiempo pertenece o qué modo, el problema que tenemos en griego es que la voz pasiva es exactamente igual que la voz media. Es exactamente igual. Y el contexto es lo que tú tienes que ver si es voz pasiva o es media. Voz pasiva o media. Bien. La voz pasiva, el sujeto no participa de la acción, y la voz media sí participa de la acción. Vale. Entonces, el contexto parece sugerirse, ajustarse más al contexto de la voz pasiva. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que es como si esta persona estuviera diciendo a esta persona, búscate otra persona que te sacie y te caliente, digamos, ¿no? La necesidad que tiene de mantenimiento de decir en paz, calentaos y saciaos. O sea, esta persona, tú le estás viendo que tiene necesidad y le estás diciendo, bueno, búscate a otro que te ayude, básicamente, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Incluso los lingüistas, los que nos hablan de los textos griegos y las construcciones gramaticales y todo eso, ¿qué nos dicen? Mirad, nos dicen esto. Que la frase sugiere que la persona sí está en la capacidad de suplir esa necesidad o ayudarla, pero no lo hace. ¿Ven? ¿Vale? Entonces, claro, de esta manera el ejemplo de Santiago cobra mucha más fuerza. Porque lo que está diciendo Santiago es, tú estás viendo a una persona que tiene necesidad y tú tienes cómo ayudarle de sobra. Y lo único que le dices es, vete y que el Señor te bendiga, que otro te ayude. Entonces Santiago dice, ¿de qué vale eso, no? ¿De qué aprovecha eso? Es un ejemplo muy negativo, ¿no? Claro, no es lógico. Si yo a lo mejor estoy luchando y no me cuesta llegar a fin de mes o estoy en necesidad, a lo mejor una persona tiene, pues a lo mejor no le podría ayudar o le podría ayudar con algo insignificante, ¿no? Pero si yo tengo mucho, se supone, como para ayudar a esa persona y le digo que te ayude otro, pues eso es lo que está Santiago señalando. El otro ejemplo es un ejemplo que sin duda es muy curioso, ¿no? En el texto, versículo 19.
¿tú crees que Dios es uno? Esto va dirigido a los judíos y vamos a ver por qué. Explicamos ya que la carta de Santiago tiene muchas connotaciones judías todavía, estamos hablando de una época temprana. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, el ejemplo de Santiago está claro que él consigue, seguro, que impactar y despertar a sus lectores. ¿Por qué? Pues porque todos harían esta pregunta. ¿Fe los demonios? O sea, ¿los demonios tienen fe? Vale, el problema aquí es el término fe. Bien. Bueno, no es el problema, pero vamos. Para nosotros el término fe es creer en algo, sin que necesariamente eso en lo que creo yo afecte a mi vida. Es decir, yo creo que Marte existe, ¿no? Pero a mí no me afecta nada en mi vida si esa creencia que yo tengo, ¿no? Pero, creo, o sea, tengo mucho tipo de fe. Para nosotros fe es creer en algo. Bien, pero la Biblia, cuando habla de la fe o un creyente, o como dice Santiago, el que tiene fe, no es solamente saber que tal cosa o persona existe, sino que yo me entrego a esa verdad o a la persona en la que creo. Claro, ¿no? Cuando nosotros decimos un creyente, ¿no? Para nosotros un creyente, nosotros lo identificamos con alguien que ha creído en Dios o alguien que ha creído en Cristo. Bueno, el Nuevo Testamento nos diría que no es así. El Nuevo Testamento nos diría que un creyente es alguien que ha creído en Cristo y se ha entregado a esa verdad en la que cree completamente. Entonces, claro, el ejemplo de los demonios, ellos creen que Dios existe, claro. Los demonios no son ateos. Los demonios creyeron antes que tú y que yo. Pues mucho antes que nosotros, exactamente. A los demonios no les cambia su vida eso. A los demonios no les cambia su vida. Y es más, llama la atención, no, tampoco podemos pararnos demasiado, ¿no? Pero llama la atención que él dice, ¿no? Los demonios creen y tiemblan. O sea, la reacción ante la fe de ellos, ¿no? Es temblar. Porque algunos dicen que porque ellos tiemblan anticipando el juicio que les espera. Bien. Una fe muerta tampoco nos cambiará. Eso es lo que es el ejemplo de Santiago, nos está diciendo. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Pero mira, si esa fe no te cambia, no te diferencias mucho de una persona, de un ser como puede ser un demonio que cree que existe Dios, pero no le afecta a su vida. O sea, lo que está intentando Santiago es transmitirnos lo que estamos diciendo, ¿no? Una fe práctica. Santiago está planteando que creer en la verdad está bien. El texto que posiblemente Santiago está pensando en Deuteronomio, que es un texto fundamental para los judíos. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Porque el Deuteronomio 6:4, nuestra Biblia dice, oye Israel, el Señor tu Dios es uno. Pero la idea ahí es uno y único. El judío creía en la unidad de Dios y en la unicidad de Dios, o sea que solo existe ese Dios. Pero, o sea, Santiago está planteando que estos demonios creen en esa verdad también, en que Dios es uno, pero sin obedecer. Es una creencia vana y vacía. O sea, los demonios creen que Dios es uno, como dice Deuteronomio 6:4. Pero lo que no creen es el versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que no son capaces de vivir los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios no obedecen a Dios, no viven en obediencia a Dios. Entonces es el ejemplo que está usando Santiago, ¿no? Para despertarme, ¿no? Para despertarnos, ¿no? En sí mismo es la misma que tienen los demonios que no se esfuerzan. O sea, los demonios no se esfuerzan por obedecer a Dios ni pretenden obedecer a Dios, ¿no? Entonces Santiago está diciendo, oye, te pongo este ejemplo, ¿no? Los demonios también creen y tiemblan, se les eriza la piel, ¿no? Una traducción que puede ser que como que se les eriza la piel, ¿no? Pensando en el juicio que les espera. Conocen la verdad, pero odian el contenido de ella.
y no quieren vivir de acuerdo a ella. Por ejemplo, lo citamos el otro día, ¿no? San Pablo le dice a Timoteo que hay ciertas personas con las cuales él se va a encontrar, imagínate, ya en el primer siglo, y una de las características de esa persona es que creen en la piedad, pero niegan la eficacia de ella. De los tales apártate, dice. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo que de personas que hablan del contenido de la piedad, de la Biblia, y digamos, si no viven de acuerdo a ella, dice Santiago, le dice Pablo a Timoteo, apártate, o sea, evítalos, ¿no? Porque evidentemente va a ser una evidencia negativa para ti. Y también Santiago usa dos ejemplos positivos. Ha usado dos negativos y ahora nos usa dos positivos, que son Abraham y Rahab. Ahora, mirad, Abraham y Rahab no pueden ser más distintos entre ellos. ¿Por qué? Por ejemplo, Abraham era judío, Rahab era gentil. Abraham era un hombre piadoso, Rahab era una mujer pecadora. Abraham era un hombre que se llama amigo de Dios y Rahab pertenecía a los enemigos de Dios. O sea, estos dos ejemplos que Santiago toma absolutamente están polarizados, ¿no? Uno está en un extremo del otro. Pero de nuevo, no creo que Santiago lo haga porque sí, sino para que veamos esto que vamos a ver ahora. ¿Qué tienen en común Abraham y Rahab? Su fe. No tienen nada más en común, ¿no? Su fe. Además, por ejemplo, ella, Rahab, aparece en la lista de los ilustres fieles de la fe en Hebreos 11. Donde aparece el gran Abraham, digamos, en Hebreos 11 aparece Rahab también. Una prostituta, una mujer gentil, una mujer pecadora, etc. Bueno, pues está en la misma lista. Su fe. Llegó a estar en el linaje humano de Jesús. O sea, Rahab llegó a ser la bisabuela de David. Rahab fue la bisabuela de David, del rey David, del cual vino Jesús. Imaginaros, ¿no? El contraste es grande, ¿no? Pero cómo Dios puede hacer una cosa con una persona y con la otra igual también. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El que nos toca. Veamos el ejemplo de Abraham. Vamos a leer otra vez los versículos. Dice, no fue justificado por las... claro, esto puede chocar, ¿no? Cuando lo leamos. Porque dice Santiago, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Pues claro, y ahí como que se te enciende la bombilla, ¿no? Porque ¿cómo que justificado por las obras? ¿No era que era por la fe la salvación, como que justificado por las obras? Claro, esto, como dijimos, a Lutero y a algunos reformadores cuando leyeron les escandalizó, porque pues, como que por las obras... Si estamos aquí luchando en contra de la Iglesia Católica, intentando hablar de la justificación por la fe, y ahora viene Santiago y nos dice que por las obras. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, entonces cuando tú haces algo, eso te salva, ¿no? Porque lo que Santiago dice es que él fue justificado cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. De esto, o sea, podemos sacar esto si quitamos el versículo así, ¿no? Bien, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? A ella ya vamos cambiando. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe incluso se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vamos a explicar todo esto, ¿no? Bien, lo que está usando Santiago es el texto de Génesis capítulo 15. Donde nos dice el Génesis capítulo 15 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, como nos dice ahí, ¿no? En el versículo 23. La palabra contado, le fue contado por justicia, es un término económico, financiero, el que usa el griego, y significa poner a la cuenta de alguien. O sea, significa depositar en la cuenta de alguien, como cuando tú le haces una transferencia a alguien o un ingreso en efectivo en la cuenta de alguien, ¿no? Bien, eso es lo que significa contado, depositar en la cuenta de alguien algo. Si pensamos en Abraham, pues la cuenta de Abraham estaba vacía, o sea, Abraham espiritualmente estaba en bancarrota, digamos, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues él confió en Dios y Dios depositó la justicia en su cuenta. O sea, esto es lo que en el Nuevo Testamento conocemos como la justificación.
La palabra justificación en el Nuevo Testamento, ¿qué significa? Que nosotros éramos pecadores, estábamos alejados de Dios, estábamos en bancarrota espiritual, no teníamos cómo pagar a Dios, no teníamos cómo cumplir la norma de Dios, etcétera, etcétera. ¿Y Dios qué hace? Dios nos carga en nuestra cuenta lo que Jesús hace, ¿no? Lo carga en nuestra cuenta. Y nosotros tenemos en nuestra cuenta el sacrificio de Jesús. Nosotros no teníamos cómo pagar, pero Dios paga a través de ¿quién? De Jesús, ¿no? Y Jesús es el que paga por nosotros. Esto si lo entendemos, ¿no? Bien. Vale. Ahora, ¿qué ocurre? Él, o sea, Abraham no hizo nada, lo recibió como regalo. ¿Por qué? Pues porque Génesis 15, él no ha sacrificado todavía a Isaac. Y ya la Biblia nos dice que le fue contado por justicia, antes de que le hiciera nada. Génesis 22 es cuando él sacrifica a Isaac, ¿vale? Así que Génesis 15, Dios dice ahí, la Biblia dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia, y el evento que Santiago nos está diciendo ocurre en Génesis 22, no en Génesis 15. ¿Me seguís? Vale. Abraham no se salvó por obedecer un mandamiento divino difícil, sino que su obediencia fue lo que probó que ya era salvo. Por fe fue justificado ante Dios, capítulo 15, y por obras fue justificado ante los hombres, capítulo 22. O sea, de capítulo 15 de Génesis al 22 pasaron años. Bien. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Sí? Vale. Es muy importante la secuencia de los hechos para poder entender lo que aquí está diciendo. Por ejemplo, Pablo trata justificar y justificación como una expresión legal, otros dicen una expresión forense, pero bueno, mejor se entiende legal. O sea, la justificación es un término legal en el sentido de que lo que os he dicho. Se pone en término legal ¿en qué sentido? En que nosotros ante Dios éramos culpables. El veredicto de Dios es culpables. Y Dios tiene que juzgarnos y mandarnos a todos de cabeza al infierno, a todos, sin excepción. Ahora, ¿qué hace Dios? En ese término legal, Jesús se ocupa nuestro lugar. Jesús ocupa nuestro lugar. Y Dios, que es el juez, no es que nos declare inocentes a nosotros. Lo que hace es aceptar el sacrificio de Cristo a nuestro favor. A nuestro favor. Por eso la Biblia nos dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿vale? Pero el regalo de Dios es Jesús. Bueno, esto lo sabemos. Así que justificar, en las palabras de Pablo, en Romanos sobre todo, significa declarar justo a alguien. Justificar es declarar justo, no es tan fácil como eso. Eso solo lo puede hacer Dios. Solo Dios nos puede declarar a nosotros justos. Solo Dios lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Ni nosotros lo podemos hacer. Solo lo puede hacer Dios. Es una prerrogativa de Dios únicamente. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Abraham vivió 500 años antes de la ley mosaica. Antes de que todo el sistema de sacrificios empezara a funcionar y apuntar a Cristo. Vivió antes. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Cuál es el principio bíblico que queda establecido con Abraham? Dios justifica al pecador únicamente por la fe. Porque Abraham, sin la ley y a 2000 años de Cristo, dice que creyó a Dios, creyó en Dios, y eso le fue contado por justicia. En Génesis 15, en ese momento en la vida de Abraham. Cuando Santiago usa el ejemplo de Abraham, no está hablando igual que Pablo en el libro de Romanos. Bien. Pablo habla de Abraham cuando al principio creyó y le fue reconocido por justicia. Pablo en Romanos habla mucho, capítulo 4, capítulo 2, bueno, habla mucho de esto. Bien, hasta aquí vamos, ¿no? Ahora, su tema es la justificación ante Dios. Nadie es salvo, Dios nos carga en nuestra cuenta el sacrificio de Cristo. Bien. Santiago, al hablar de Abraham, Santiago habla de Abraham cuando le vemos listo para ofrecer a su hijo, Isaac.
Y eso ocurrió muchos años después. O sea que Abraham, Santiago cuando está hablando de Abraham, no está hablando en el mismo momento que Pablo habla. Pablo en Romanos, cuando habla de Abraham, habla en el momento que él creyó en Génesis 15. Pero pasaron muchos años, tendría que nacer Isaac, y posiblemente se cree que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, tiene casi 17 años Isaac, hablan entre 12, 15, 17, ahí nadie se pone de acuerdo, ¿no? Pero pongamos una media, 15 años, pues pasaron muchos años hasta que esto. Entonces lo que habla Santiago es que cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿qué hizo? Demostró a través de las obras que él había creído en Dios. ¿Me seguís? No es muy difícil, ¿no? El acto de ofrecer a Isaac, más que otra cosa, fue una demostración de que él tenía una fe genuina. Incluso si viéramos el capítulo 22, Dios se lo dice a Abraham. Se lo dice, mira, ahora yo sé que tú obedeces a Dios. Y claro, ahí cuando lo vemos hay que leer entre líneas, porque no creo que Dios se enterara en ese momento que Abraham tenía fe. Quien se enteró en ese momento fue Abraham, no Dios. Pero es una manera de decirle, no, Abraham, ahora tú has demostrado que de verdad me amas. Bien. Dice, Santiago va más allá y dice que la fe fue perfeccionada. Se perfeccionó, la fe se perfeccionó por las obras. Es muy interesante porque esa palabra, perfeccionar, ahí, es una palabra que significa llevar hacia la meta. Llevar hacia la meta, ¿no? Así que digamos que la fe de Abraham fue llevada a la meta, por así decirlo, o sea, a la madurez a través de sus obras, ofreciendo a su hijo. O sea, Abraham creyó en Génesis capítulo 15, poco después de que salió de Ur de los Caldeos, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham ya se convirtió en un amigo de Dios en ese momento, ¿no? En un creyente. Pero fue hasta muchos años después cuando él poco a poco fue evidenciando su fe, ¿no? Pues sabemos que salió de su tierra, sabemos que hizo cosas, sabemos también que cometió equivocaciones en su vida, también las cometió, pero Santiago lo que quiere decirnos no es que tampoco Abraham solo hizo esa obra en su vida, ¿no? Abraham, como un cristiano cualquiera, habrá hecho muchas obras, pero Santiago lo que nos quiere hacer ver es que eso que Abraham hizo, pues fue una demostración de que él tenía una fe genuina, ¿no? que es lo que es el tema de Santiago. Dios declaró a Abraham como creyente cuando Abraham depositó su fe en él. Y Abraham, por su parte, mostró de su salvación, siendo el punto culminante ofrecer a Isaac. Es como que Santiago te está diciendo, Abraham demostró que era un verdadero cristiano cuando estuvo dispuesto, y dice Santiago, fijaros hasta qué punto él demostró que era un auténtico creyente en Dios, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo para obedecerme a mí. O sea, lo que nos pone Santiago es el ejemplo, el ejemplo mejor que él encuentre y más gráfico para que nosotros veamos, oye, pues sí, de verdad, Abraham tenía una fe auténtica, ¿no? Sí es verdad que había creído en Dios, pero imagínate tú hasta qué punto llegó Abraham, ¿no? Y a lo mejor Santiago la pone para que nosotros también reflexionemos, ¿no? En plan de, ¿hasta qué punto estoy yo dispuesto? Porque creyentes, todos los que estamos aquí somos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto estaría yo dispuesto a obedecer? Porque a lo mejor todos tenemos una medida, ¿no?, de obediencia. A lo mejor unos lo tienen más alto, otros más bajo, lo que sea, ¿no? Pero Santiago nos pone un ejemplo, ¿no? Oye, esto es un hombre que era un hijo de Dios, pero él justificó su fe ante los hombres a través de su conducta, a través de lo que él hizo. Por ejemplo, él también dejó su tierra y su parentela. Abraham dejó su tierra y su parentela. No era fácil en aquel entonces. Él era un empresario, una persona rica, y siguió siendo rica toda su vida. Cuando decimos que Abraham salió por fe, Abraham siempre fue rico. Nunca fue un hombre pobre, pero tuvo que dejar aquello, por eso la Biblia dice, ¿no?, su tierra y su parentela. Y en aquel entonces no era como ahora, que tú vives en Huelva y en un momento dado te vas a China, no pasa nada, pero antes el sentido de pertenencia de la tierra,
de esta es la tierra de mis antepasados, aquí está enterrada mi familia, no sé qué. Eso lo llevaban muy dentro ellos, ¿no? Porque la vida era mucho más localizada, Antes era muy raro que una persona se fuera del pueblo donde vivía lejos y no volviera. No era común. Por eso la Biblia nos lo destaca, ¿no? Y por eso la Biblia nos destaca que Abraham fue un peregrino. No era fácil. Así que ese es el ejemplo de Santiago. De modo que Santiago enseña que la disposición de Abraham de obedecer a Dios hizo valer su fe delante de los hombres. Esa es una enseñanza de Pablo en Efesios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, el ejemplo para nosotros es, yo cómo demuestro que tengo fe, a través de mis obras, ¿no? A través de lo que hago. Ahora, como dijimos la semana pasada, esto no significa que yo ni tú seamos perfectos y que no nos equivoquemos, por supuesto, ¿no? Pero pensemos cuando Santiago nos quiere decir esto, el ejemplo que pone, ¿no? Porque él podía decir, pues mira, Abraham fue un hombre que creyó a Dios y lo demostró, pues, saliendo de su tierra. Y a lo mejor tú dirías, oye, pues mira, pues tampoco es tan difícil salir de tu tierra, ¿no? Pero el ejemplo que pone Santiago era el hijo de la promesa, el hijo que llevaban tanto tiempo esperando. Y cuando ya está, y cuando ya el chaval es mayor, y cuando ya posiblemente Abraham está pensando en que, y antes se casaban muy jovencitos, ¿no? En que Isaac, su hijo, se va a casar, y va a seguir la descendencia, y va a venir la promesa de Dios por ahí. Tantas cosas que podía haber pensado Abraham. De repente Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo y sacrifícalo. O sea, hay que tener fe, ¿no? Para hacer eso. Ya sabemos que en aquel entonces era común, por todos los dioses que había y todos los sistemas idolátricos que había, que era común, pero sigue siendo tu hijo, ¿no? Bien, no es que la salvación requiera la fe más las obras, eso no quiero que lo entendamos, ¿eh? La salvación no requiere la fe más las obras. ¿Recordáis el ejemplo que pusimos el otro martes, ¿no? El ladrón en la cruz. El ladrón está en la cruz, muere, no puede hacer ninguna obra. Y Jesús que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, la fe es la fe. Pero si el ladrón se hubiese bajado de la cruz y viviese 50 años más, lo normal que se le pediría que es, pues que a su fe lo acompañara, ¿no? de una vida. Sino que las obras son la confirmación y consecuencia de la fe genuina. Jesús habló de dar fruto. Dijimos el otro día también lo del árbol, ¿no? Dar fruto para un árbol no es una función añadida a la planta, sino que es parte integral de su plan y propósito. Lo normal es que un árbol dé fruto. Lo anormal es que no dé. O sea, que dé fruto no es una cosa, qué bueno, ¿no? Que este árbol, fíjate tú, qué árbol más espectacular que da fruto. Hombre, pues, ¿a quién le llama la atención un árbol que da fruto? Pues a casi nadie, ¿no? Lo que te llama la atención, ¿qué es? Lo contrario, que no dé. Pues entonces lo cortas, ¿no? Y fuera, me compro otro. O planto otro. Bueno, planto. Bueno, se compran también hoy los árboles, ¿no, Saulo? Sí. Fijaros, antes que la semilla se siembre para un árbol, ya tiene la estructura genética para producir su propia clase de fruta. Antes de que el árbol sea un pedazo de limonero, empieza con una semilla. Y ahí ya está toda la información genética para el árbol, en la semilla. Bien, hablemos de Rahab. Sabemos que Rahab, la ramera, Josué manda unos espías, llegan allí, contactan con ella, Dios permite que contacte con ella, y ella dice que les va a ayudar, pero les va a ayudar porque ella ha escuchado de Dios, y porque ella ha escuchado lo que Dios ha hecho, y cómo el temor de Dios ha caído sobre todos ellos, y de las cosas que Dios ha hecho, etc. O sea, se ve que ella tenía fe en Dios ya, de alguna manera, ella creía que Dios era el Dios verdadero, aunque contracorriente, ¿no? Pero creía. Y ella dice, bueno, yo os voy a ayudar. Y así fue. Cuando ellos llegan, pues ella los oculta,
ella miente, una cosa, pero bueno, yo no voy a entrar ya ahí, una cosa muy curiosa, ¿no? Y al final, bueno, Dios acepta eso y los espías salen por otro camino y luego la vienen a buscar a ella y la salvan y a su familia y, como dijimos, llega a ser la bisabuela del rey David, ¿no? Vale, ese es el contexto. Escondió a los espías, pero sobre todo ella creía en lo que Dios había dicho y lo que había de hacer, o sea, creyó en Dios y lo que Él había hecho. Cuando los espías llegaron allí, se encuentran con una persona que ya creía en Dios. No es que ellos le hablaron del Señor y ella se convirtió, no. Llegan allí y se encuentran con una persona que ya ha creído en Dios y decide ayudarles. Pero arriesgó su vida para proteger a los espías. Y eso es lo que Santiago nos va a decir. Ella fue salva por fe, evidentemente, pero eso que hizo lo que demostró. Los leemos. Versículo 25. También Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Os dais cuenta? ¿A qué momento está apuntando Santiago cuando habla de Rahab? No al momento en el que los mensajeros llegan y le preguntan, sino después. ¿Me explico? Los mensajeros llegan y ella dice, oye, yo creo en Dios y yo sé que Dios yo he puesto mi confianza en Dios y yo sé que Dios ha hecho esto y esto y esto. Pero después, cuando los mensajeros vuelven, ella los salva. Y lo que Santiago nos está diciendo, fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros. O sea, ¿qué es esa justificación por obras? Que ella, con lo que hizo a los mensajeros, demostró que había creído en Dios y tenía fe en Dios, y que quería pertenecer al pueblo de Dios. La justicia divina le fue imputada por su fe, de nuevo, le fue contada por su fe. Y era una mujer gentil, prostituta, tenía todas en contra. Sin embargo, ella creyó en Dios. Y Dios, eso, como sea que lo hizo, no lo sé, pero Dios tomó en cuenta eso. O sea, la Biblia nos lo explica qué hizo ella para creer en Dios. No nos dice si hizo una oración, si fue un acto de voluntad de ella, no lo sabemos. Lo que está claro es que Dios ilumina su corazón, ¿no? Y en medio de tanta gente que había oído lo mismo, ella de repente cree. La justificación que Santiago menciona fue la que demostró al poner su vida a disposición del Señor. No fue justificada Rahab cuando recibió a los mensajeros y nos especifica, y los envió por otro camino. O sea, con eso ella se arriesgó. Si la pillan, la hubiesen matado, evidentemente. Hubiese perdido su vida. Así que tanto Abraham como Rahab estaban comprometidos con el Señor, costara lo que costara. Y la enseñanza de Santiago, ¿cuál es? Primero habla la enseñanza de Santiago, ¿cuál es? Una fe con obras. No es la de los dos ejemplos primeros. Yo puedo ayudar a alguien y a conciencia no lo ayudo. O tengo una fe, como los demonios, que simplemente es intelectual o lo que sea, pero no cambia mi vida. Y ahora pone dos ejemplos, ¿no? De que costara lo que costara, estaban comprometidos con el Señor. Porque no solamente en el acto que Abraham hizo, sino en cómo lo hizo. Porque Abraham, cuando Dios le pide eso, Abraham dice, bueno, vamos a ir y volveremos. Claro, tú dices, pero Abraham, Dios te ha dicho que va a matar a tu hijo, o sea, que tienes que matar a tu hijo. Pero Abraham dice, yo y el muchacho volveremos. Y claro, eso te choca mucho cuando lo lees, pero si vas a Hebreos te lo explica. Porque Hebreos llega a explicarte que Abraham tuvo una fe 2000 años antes de Cristo, y no había nada había. Y él dice que creía que hasta si él hubiese tenido que matar a su hijo, Dios lo iba a resucitar. Impresionante. O cuando Job, primer libro de la Biblia posiblemente, dice, yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha hasta mi piel, he de ver a Dios y lo veré yo, no otro. ¿Cómo puede hablar Job de eso, de la resurrección, miles de años antes que nadie sepa nada? Bueno, lo que dijimos antes, porque Dios trata con las personas, ¿no?
Dios trata con las personas. Las personas pusieron su fe en Dios, lo dijimos el otro día. Moisés, lo mismo, se sostuvo viendo al invisible. Esas son cosas que nos dice la Biblia que no, o sea, podemos intentar especular un poco, podemos intentar razonar, pero no tenemos ni idea, ¿no? ¿Cómo puede una persona como Abraham hacer eso, ¿no? ¿Cómo puede una persona como Abraham hacer eso? Bueno, por lo que dijimos antes también, en parte, porque la salvación es un milagro de Dios, no es nuestro. La salvación es un milagro de Dios. Y el hecho de que tú y yo un día decidimos poner nuestra fe en Cristo, eso también es un milagro de Dios. Porque la Biblia dice que Él iluminó nuestro entendimiento y nuestros corazones, ¿no? Mucho antes de la cruz, Abraham y Rahab estuvieron dispuestos a tomar su cruz y seguirle, como dijo Jesús en Mateo, ¿verdad? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, nieguese a sí mismo. Y ellos lo hicieron, se arriesgaron. Pero como dije, la forma de hacerlo. Cuando nosotros a veces hablamos de dar nuestra vida por el Señor y de la persecución, pues yo te animo a que de vez en cuando, en alguna ocasión, hay muchos libros no de hombres como Abraham o hombres como Hudson Taylor en fin, o como otros así que tú consideras que esa gente era... Por ejemplo, hay varios libros de La voz de los mártires. Los libros se llaman Locos por Jesús, Locos por Jesús. Y luego también hay uno que se llama Los generales de Dios. Hay muchos libros que nos hablan de personas, digamos, cristianos normales como tú y como yo, en otras partes del mundo, que han dado su vida por el Señor. Y cuando ves no solamente el dar su vida, sino cómo la dan, pues es donde piensas en Abraham también. Porque Abraham o Rahab no solamente es obedecer, sino cómo obedecieron, ¿no? Por ejemplo, yo creo que os lo conté. Hay una denominación, digamos, aunque se llama Fundación Emmanuel, pero es una denominación en Guatemala, que está en Guatemala, está en Honduras, está en algunas partes de África, aquí en España también tienen, en fin, es una organización muy grande, una organización cristiana, o sea, un grupo de iglesias, ¿no? Una denominación, digamos. Y eso empezó a finales del año 1800, en 1800 largos en Guatemala, en un pueblo en el Quiché, que está frontera casi con México. Los indígenas, que sabéis que esos son paganos y adoran estas cosas que adoran ellos, ¿no? Estaba allí la Iglesia Católica ya, pues imagínate desde hace cuánto, ¿no? Y había un cura en ese pueblo que se oponía y hablaba en contra de esta gente lo que hacían, ¿no? Así que estos, los indígenas, le dijeron que lo iban a matar, Así que el cura no contestó, algo así, y se juntaron en la plaza del pueblo para matar al cura, porque se enteraron que iba a ir por ahí, el cura ese día, ¿sí? Y entonces llegaron, estaban allí, y de repente viene un señor, y lo confundieron, se parecía al cura del pueblo, ¿sí? Y este señor era el abuelo Panchio, no sé cómo le llaman ellos. Era un agricultor, un padre de familia cristiano, que había creído en el Señor en aquel entonces, y lo confundieron con el cura. Y le dijeron que o se retractaba de eso y negaba a Cristo o lo mataban, pensando que era el cura. Pues claro, ellos identificaban a la Iglesia Católica también con el Cristo, porque la figura de la Iglesia Católica es la cruz, ¿no? Y él dijo que no iba a negar a Jesús, que no. Lo mataron a pedradas y a patadas y a palazos, lo mataron a este hombre. Un hombre, un padre de familia normal, en un campo ahí en Guatemala. Bien, ¿eso qué provocó? Pues que algunas personas se convirtieron cuando escucharon después del testimonio de él, ¿no? Y hoy día, ¿qué tenemos? Pues
En Guatemala solo 300 iglesias. Tienen una cadena de televisión, tienen radios, tienen iglesias en México, en Honduras, en El Salvador, en Sudán del Sur, en otros 2 países de África, aquí. Todo por una persona que lo decidió. Y cuando lees la historia, si te impresiona lo que él hizo, la reacción de la mujer te impresiona mucho más todavía. Porque cuando le preguntan, ellos tienen un libro que yo lo tengo en casa, ¿no? Y cuando preguntan, la mujer, o sea, hablando pues con una naturalidad y una tranquilidad acerca de todo eso, sin ningún rencor ni nada, diciendo que su marido murió expresamente para eso, que Dios tenía eso para su marido, para que esto surgiera, para que, o sea, bueno, en fin. Por eso digo que cuando hablamos de estas personas como Abraham y Rahab y otros, no hablamos solo de lo que hicieron, ¿no?, sino cómo lo hicieron y qué fue lo que lograron. Creo que ahí está apuntando Santiago. Aborrecieron su vida en este mundo a fin de conservarla en el mundo venidero, ¿verdad? El que ama su vida, dijo Jesús, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y ya lo hemos dicho, ¿no?, en alguna ocasión, algunos hermanos lo habéis dicho y lo suscribo totalmente, ¿no?, que el Señor va a tener que sacudirnos de alguna forma, ¿no?, por la manera a veces de vivir, ¿no?, y la indolencia en ese sentido que muchas veces tenemos, ¿no? Y ya lo he dicho un par de veces, ¿no? La vida cristiana no es una forma de ganar nada, ¿no? No es una vida para ganar nada, sino para perderlo todo. Esa es la vida cristiana, ¿no? Una forma de perderlo todo. De perderlo todo, pero para ganarlo todo también, ¿no? Para ganarlo todo. Y este es el ejemplo que Santiago usa, ¿no? Perdón, déjame aquí un segundo. Ahí para que lo veáis. La fe que salva nunca está sola, como dijimos, ¿no? Nunca debe estar sola, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos que acompañar a nuestra fe nuestras obras, ¿no? Cada uno sabemos dónde estamos, cada uno sabemos lo que necesitamos. Si no sabemos dónde estamos, pues pidámosle a Dios que nos lo muestre. Cada uno de nosotros sabemos qué cosas no estamos haciendo y tenemos que hacer. Cada uno de nosotros y de nosotras sabemos qué cosas sí estamos haciendo y tenemos que dejar de hacer. El Señor es el que tiene que mostrárnoslo, ¿no? Pero que la enseñanza de Santiago es esa, ¿no? La fe tiene que ir acompañada de las obras, ¿no? Una vida, o sea, nosotros decimos, ¿no?, la conversión. Una conversión que es, pues, por ejemplo, cuando se hizo la conversión en el siglo XIX industrial, ¿no?, o la revolución industrial también se llama, la conversión industrial, que se llama, que antes se hacían las cosas de una manera, ¿no?, y a partir de eso se empezaron a hacer de otra, ¿no? Pues lo mismo, ¿no?, también, que cada uno de nosotros en nuestra vida, pues, sea evidente eso, ¿no?, que antes de conocer al Señor vivíamos de una forma y hubo una conversión en nosotros y hemos empezado a caminar en otro sentido, ¿no? Que a veces nos pasa como la mujer de Lot, que nos damos la vuelta atrás y echamos una miradita atrás, pues también es verdad. También es verdad. Y a veces cuando echamos la vista atrás, pues nos quedamos como estatuas, como le pasó a la mujer de Job, ¿no? Nos quedamos paralizados hasta que reaccionamos y seguimos adelante, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere para cada uno. Bien, ¿alguna pregunta o comentario?